Buenos días, buenas tardes. Aquí procederemos a explicar un poco el tema 3 de Anatomía 2, que consistiría un poco, el tema general sería de la médula espinal. A continuación procederemos a explicar un poco la anatomía general y cómo se forma este sistema nervioso central. El primer paso del sistema nervioso central de esta formación sería la aparición de un engrosamiento o placa neural en el ectodermo. Como podéis ver en estas imágenes, pues sería como pasaría en los 17 días, 18 días y más adelante. Luego, la placa neural pasa a denominarse neuroectodermo y será el responsable de la formación del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Veríamos como en la parte más superior sería el encéfalo y la parte más inferior sería la médula espinal, hasta la parte de la cola de caballo. Luego veríamos también como el neuroporo craneal es el cierre del encéfalo más o menos, y el neuroporo caudal sería el cierre más inferior de la médula. Una curiosidad sobre esta formación del sistema nervioso central es que si hay un cierre inadecuado del tubo neural en el extremo craneal, produce una anencefalía, que es un tipo de desarrollo deficiente del encéfalo y del cráneo, que es incompatible con la vida. Y la médula se desarrollaría, pero no el encéfalo. No mostramos imágenes porque son bastante desgarradoras. Durante la formación del sistema nervioso central hay un peligro que es el de las infecciones, que es muy crítico durante este periodo de formación del sistema nervioso central, que la madre evite contactos de riesgo. Es muy importante. Estaría el citomegalovirus, que es una de las formas de virus del herpes, y es un motivo raro de infección, pero sus efectos son demoledores en el crecimiento y maduración funcional del sistema nervioso del feto. La toxoplasmosis es otro de los grandes patógenos que afectan al desarrollo del sistema nervioso central. Este es más famoso y más conocido, por el jamón serrano y tal. Luego, la toxicidad por fármacos, alcohol o drogas es otra de las causas de malformaciones y lesiones del sistema nervioso central durante el primer y segundo trimestre de gestación. Luego, otro muy famoso es la espina bífida oculta, que son alteraciones en el cierre del tubo neural a nivel del neuroporo caudal. Cuando el esqueleto óseo de la columna vertebral no se cierra, pues las meninges salen por fuera. Luego, hay dentro de espina bífida oculta hay dos tipos, que sería la meningocele, que es estructuralmente las meninges se agrupan generando una deformación en forma de saco, o la mielomeningocele, que es la misma situación que el meningocele, excepto que en el saco hay tejido neural. A continuación podemos ver aquí una fotografía en la que explica más o menos cómo es la formación y el desarrollo de esta médula espinal a lo largo de nuestra vida. Durante las primeras 8 semanas del embarazo, que los cuerpos vertebrales no son tan desarrollados como la médula espinal, y luego a partir de las 24 semanas se ven el cono medular, una parte de la cola de caballo, el fino terminal, etc. Hasta que ya, pues, cuando ya estamos recién nacidos y de adulto, pues ya se ha formado completamente esta médula. A continuación podemos ver los segmentos medulares a través de esta fotografía, en la que se verían 8 segmentos cervicales, que es donde el engrosamiento neural cervical estaría en el plexo cervical y braquial, los 12 segmentos torácicos, los 5 segmentos lumbares, que estaría el engrosamiento neural lumbar, que sería el plexo lumbosacro, y los 5 segmentos sacros y los 3 coccígeos. Bueno, en el corte transversal, los diferentes segmentos de la médula son fácilmente diferenciables. Todas las regiones, el asta posterior, somatosensorial, más asta anterior y motora. Luego, en la región torácica, el asta lateral, las neuronas preganglionales de tipo simpático. Luego, en la parte motora no contiene ganglio, y en la parte sensitiva contiene ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentra el núcleo de la neurona. Y en la parte inferior más está el cono medular, que termina en la L1. Por aquí podríamos ver una tabla en la que vemos las relaciones anatómicas de la médula espinal y la columna vertebral. Por ejemplo, pues tendríamos aquí el segmento de la médula C8, pues va con los cuerpos vertebrales de C6 inferiores y C7 superiores, y los procesos espinosos serían C6, así por ejemplo. Podríamos decir, en resumen, pues que las neuronas motoras cervicales, cintura escapular y miembro superior, y luego las neuronas motores lumbosacras, pues sería cintura pélvica y miembro inferior. Aquí podríamos ver una fotografía de la médula, ¿sí?, en la que es pues la parte medial del asta anterior inerva la musculatura axial más la parte proximal de los miembros. Y luego la parte lateral del asta anterior pues inerva la parte distal de los nervios.
continuación procederíamos a explicar la vascularización de esta médula. Esto es muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí podríamos ver que desde el arco aórtico tenemos varias divisiones, que sería la arteria carótida, que deriva a nivel de C4 y C5, y luego dentro de esta arteria carótida pues hay la interna, que sería intracraneal, y la externa, que sería extracraneal, como su propio nombre dice. Y luego, pues muy importante, estaría la arteria subclavia, que deriva en la arteria vertebral. Ahora procederemos a explicar lo que es la arteria vertebral. La arteria vertebral sería la arteria subclavia, que deriva en la arteria vertebral, que penetra por el agujero transverso de C6, en 90% de los casos, no todo el mundo es igual, asciende y pasa por el agujero magno, y las dos arterias vertebrales se unen a nivel de la protuberancia del tronco del encéfalo para formar la arteria basilar, que asciende hacia el polígono de Willis, que hace la irrigación del cerebro a partir de la basilar y la vertebral. Luego, dentro de la arteria, tendríamos arteria cerebrosa posterior inferior, pica, que deriva de la arteria vertebral y tiene irrigación del cerebro. Luego, la arteria espinal anterior, que deriva de la unión de las dos arterias vertebrales y desciende por la médula espinal. Y hay irrigación de la esta anterior más parte anterior de la médula espinal. Luego teníamos la arteria cerebelosa anterior inferior, que sería más la AICA, y deriva de la arteria basilar y tiene irrigación del cerebro también. Luego teníamos la arteria carótida interna, que es irrigación de los hemisferios cerebrales. Y por último, tendríamos la arteria, la aorta torácica, que deriva en arteria intercostal posterior, que a su vez deriva en arteria espinal segmentaria y tendría una irrigación de la parte lateral de la médula espinal. Luego, por otro lado, tendríamos las arterias espinales posteriores, que no derivan de la arteria vertebral, lo contrario de las anteriores, sino de la arteria segmental espinal, que penetra en el agujero de conjunción y pues tendría una irrigación del asta posterior con parte posterior de la médula espinal. Un pequeño resumen, pues podríamos decir que la arteria basilar va a la arteria subclavia y es la unión de las dos arterias vertebrales. Luego, la arteria cerebrosa posterior inferior, la pica, pues son arterias vertebrales. Luego, la arteria cerebrosa anterior inferior, la AICA, pues sería arteria basilar. Luego, la arteria espinal anterior, pues sería la unión de las dos arterias vertebrales. Y las arterias espinales posterior interiores, pues serían arterias espinales segmentarias más arterias intercostales posteriores. Por otro lado, podríamos decir que el plexo venoso vertebral rodea la cara anterior de la médula espinal, como podemos ver ahí en las imágenes, que sería vena espinal anterior y vena espinal posterior. Luego, veríamos que el disco intervertebral tiene una irrigación indirecta, que tiene una función de la mejora de la redistribución de la carga. Tendríamos, por otro lado, en esta imagen veríamos el núcleo, que es una estructura semiviscosa, el anillo, que son fibras que tienen angulación de 45 grados, se invierte el sentido de la inclinación y tiene la capacidad de deformación. Y luego tendríamos, esto sería el platillo intervertebral, que es la compresión, que tiene más una función de compresiva, que es mecánica del tejido óseo por protrusión del disco a través del platillo. Esto sería una patología. Luego tendríamos el agujero de conjunción, que es el foramen intervertebral, donde pasa el tejido neural y puede generar estenosis o estenosis del canal, cuando pues, un agujero de conjunción está comprimido, muy famoso esta patología. Y luego pues tenemos los ligamentos de denticulantum o dentados o denticulares, que son un punto de fijación de la médula. Por último, pasaremos a explicar un poco las patologías más comunes que podemos encontrar en clínica durante nuestra vida laboral. Pues podríamos encontrar el ligamento longitudinal posterior, que es uno de los ligamentos más fuertes del organismo, porque tiene que proteger la integridad del neuroforamen, muy importante esto. Se puede romper y dejar de hacer su función, una parte del núcleo del disco puede penetrar en este foramen y generar patologías, como estenosis del canal, que puede generar mielopatías compresivas cuando la médula espinal está constantemente comprimida. La mítica, lo más conocida, es las hernias del núcleo discal por fuera, que sería protrusión, tumor y destrucción, que puede causar también una estenosis del canal, una disminución del espacio neural esa que entra en el neuroforamen y puede lesionar el sistema nervioso y alterar la transmisión de información. Luego, los tumores intramedulares, que pueden generar también compresión de la médula espinal y, como las otras, generar una mielopatía compresiva.
Hay que remarcar, muy importante, que la compresión del agujero de conjunción puede comprimir no solamente la médula espinal, y también también podría presionar el nervio periférico, que sería, por ejemplo, una lumbociática, una patología que podemos encontrarnos mucho en clínica. Podríamos distinguir también dos espacios: el intermeningeo, que sería el subaracnoideo, por así decirlo, que sería el espacio entre la pirámide y la aracnoides, donde se extrae el líquido cefalorraquídeo. Ejemplo, la punción lumbar. Y luego la epidural, que es un espacio muy pequeño entre los ligamentos más comprensivos y entre los ligamentos más posteriores y la dura madre, donde se infiltran anestésicos para reducir la sensibilidad. Ejemplo, anestesia y, como os he dicho, la epidural en parto, pacientes con dolor crónico o bomba. A continuación voy a seguir con la sustancia gris y sus divisiones, que en este caso hablaremos de las láminas de Rexect. En primer lugar, existen 10 láminas de Rexect enumeradas en sentido dorsal, ventral, y cada una de ellas estarán relacionadas con la distribución de funciones somatotópicas de la médula espinal. En el primer segmento lumbar y en el torácico se encuentran una pequeña asta lateral con neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Está aquí marcada con este color o en el otro lado también. El asta dorsal o posterior son vías sensitivas y el asta ventral o anterior se encuentran las vías motoras. Comenzaremos por el asta dorsal o posterior, que como hemos dicho son las vías sensitivas. En el rango de la raíz dorsal encontramos el cuerpo de la neurona somatosensorial. Las fibras A delta y tipo C dan información nociceptiva. Es decir, como a continuación vamos a ver, el primer dolor agudo, como puede ser un pinchazo, actúan las fibras delta. Y para el segundo dolor o dolor crónico actuarán las tipo C, que actuarán en las láminas 1 y 2 que vamos a ver a continuación. Responden a estímulos nocivos, como hemos dicho ahora mismo. La lámina 1 envía axones al tracto espinotalámico contralateral. La lámina 2 también se le conoce como sustancia gelatinosa o sustancia de Ronaldo, que está formada por pequeñas neuronas. Se encuentra, como podemos ver aquí marcadas, en el vértice de las láminas 1 y 2. La sustancia gelatinosa de Ronaldo, en ella se producen complejas interacciones con otras terminaciones aferentes, interneuronas y con vías descendentes del encéfalo, que son lo que llamamos los reflejos, que controlan la transmisión de la información dolorosa a las neuronas de los tractos ascendentes, espinotalámicos y espinoreticulares distribuidos por la asta dorsal, siempre hablando de vías sensitivas. En último lugar, y característico de estas láminas, está la sustancia P, que es un neuropéptido implicado en las vías que median la sensibilidad del dolor. Se encuentran en grandes cantidades en estas láminas y por tanto está implicado en la nocicepción, siempre hablando de las láminas 1 y 2. Las láminas 3 y 4, la característica más importante es que se encuentra el núcleo propio. Su principal aferencia son las fibras que le transmiten información de los sentidos de posición y tacto ligero, es decir, la posición consciente, la que es controlada por el cerebro. La propiocepción consciente se procesa en centros superiores, como os acabo de decir, que es en el encéfalo y en la corteza cerebral. La lámina 5 responde tanto a estímulos nocivos como a estímulos viscerales ascendentes. Corresponden a interneuronas que participan en la formación de la vía espinotalámica, que encontramos la vía espinotalámica anterior, que capta información del tracto hueso, y la espinotalámica posterior, que es termoalgesia, dolor y temperatura. La lámina 6, una característica importante es que hace sinapsis la segunda neurona del tracto espinoso cerebroso anterior. La lámina 7 encontramos los núcleos de Clerc, el núcleo intermedio lateral, que se encuentra entre 1 y el 2, que se encontraría aquí en el asta lateral, donde se encuentran las neuronas preganglionares simpáticas, las neuronas preganglionares parasimpáticas. Las primeras, como os he dicho, en el asta lateral, y las segundas son las que salen de los segmentos pélvicos y sacros. Ahora a continuación vamos a hablar del asta ventral anterior, que si dividimos
Esta imagen por la mitad sería la parte de abajo. Las capas que presentan las láminas 8 y 9 son grupos de neuronas en las porciones medial y lateral de la esta ventral. Son motoneuronas medulares. La columna medial contiene neuronas motoras inferiores que inervan la musculatura axial, como los músculos del tórax y partes proximales de los miembros. Es decir, las partes que están más próximas a estas zonas se encargan de la zona del tórax, por ejemplo. Y la columna más lateral contiene neuronas motoras para los músculos distales del brazo y piernas. Los músculos flexores están inervados por neuronas localizadas cerca del canal central. Seguimos diciendo que esta zona serían para flexores y las zonas más exteriores serían para los extensores. En este caso sería más periférico. A continuación, en la lámina X es la que encontramos el túnel que conecta una zona con la otra. Y estas pequeñas neuronas que se forman aquí en el centro son un poco dispersas, podemos decir. No sabemos a día de hoy a qué se dedican concretamente estas células. Luego, el núcleo frénico se encuentra en la asta ventral entre los segmentos C3 y C5, constituido por motoneuronas que inervan el diafragma. Cualquier lesión del segmento medular a nivel C3, C4 podría producir una parálisis del nervio frénico y del diafragma, es decir, dejaríamos de respirar. Las células del asta anterior reciben información de determinadas raíces dorsales aferentes para mediar el reflejo miotático, estímulo sensorial que produce una respuesta motora a nivel de médula espinal, y de las vías descendentes de centros superiores relacionados con el control motor. Ahora procederemos a explicar las vías sensitivas ascendentes. ¿Qué consiste? Pues que contiene una secuencia de 3 neuronas que van desde el receptor hasta la corteza cerebral. Aquí podemos encontrar neuronas de primer orden, que son las neuronas sensorial que proporcionan información desde el receptor al sistema nervioso central, y tendrían el cuerpo celular, que se sitúa en el ganglio de la raíz dorsal, luego tendrían el axón, 17 que horas. es el proceso central, y pasa la médula espinal a través de la raíz dorsal del nervio espinal. Y por otro lado tendríamos que hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en la médula y bulbo raquídeo. Luego tendríamos las neuronas de segundo orden, que su cuerpo celular se encuentra en la médula espinal y bulbo raquídeo. El axón aquí pasaría a decusarse y terminan las neuronas de tercer orden. Por último tendríamos las neuronas de tercer orden, que estas tienen un cuerpo celular en el tálamo y el axón termina en la corteza cerebral ipsilateral. También tendríamos vía columna dorsal, que es la vía del cordón posterior lemniscomedial, que transmite información a muchísima velocidad, tiene mucha fidelidad espacial y temporal. Se transmite por fibras A-beta, el tacto es discriminativo o epicrítico y tiene una propagación consciente, que sería vibración, estereognosia, parestesia, parognosia, cinestesia, batiestesia, estatestesia y dolor. Este último únicamente se puede transmitir cuando hay alodinia, una sobreexcitación de todas las vías. Luego, las vías espinotalámicos anterior y lateral. Lateral, dolor y temperatura. Anterior, pues el tacto protopático, tacto grueso, tacto grosero, que son los tactos profundos. Luego, espinotalámicos correticulares, pues son vía difusa asociada a la vía espinotalámica, pero no se ve anatómicamente este. Luego, el componente afectivo emocional del dolor, o sea, el dolor profundo y crónico, y el espinocerebroso, que transmite información de tipo proprioceptiva inconsciente esta vez, que sería del posterior, que es más directo, y la propiocepción es inconsciente en extremidades inferiores y no se llega a decusar. Luego el anterior, que es cruzado, y la propiocepción es inconsciente, es del tronco y extremidades superiores, y también llega a decursarse. Este último sí se decusa. Aquí, dentro de las vías de la columna dorsal, pues podríamos ver las similitudes, que las similitudes serían las vías del cordón posterior espinotalámicas, que tienen ganglios de la raíz dorsal y llegan al tálamo y a la corteza somatosensorial, que es el área de la corteza, pues donde se presenta nuestro cuerpo, por así decirlo, que es la secuencia de 3 neuronas. Luego, las diferencias que podemos encontrar, que es la vía espinocerebrosa, que llega al cerebelo y es una secuencia de 2 neuronas.
ahora pasaríamos a ver la vía del cordón posterior lemniscomedial, que transmite tracto discriminativo epicrítico, presión, vibración, discriminación de 2 puntos, propiocepción y salida propiocepción consciente. Las fibras nerviosas grandes y mielínicas, que serían A-beta. Luego la velocidad de conducción es de unos 30 a 110 metros por segundo, una barbaridad. Alto grado de orientación espacial y temporal, y transmite la información con rapidez y fidelidad temporoespacial. Se divide en 2 fascículos, que está el fascículo cuneiforme, que sería más lateral, que contiene fibras ascendentes de nervios cervicales y 6 torácicos superiores. Luego fascículo grácil, que es más medial y contiene fibras ascendentes de nervios sacros, lumbares y 6 torácicos inferiores. También tendría la primera neurona, que serían ganglios de la raíz dorsales de los nervios espinales. La segunda neurona sería el bulbo, que hacen sinapsis en los núcleos cuneiformes, fascículo de Burdack y grácil, que es el fascículo de Cole. Y este sería decusación sensitiva. Luego la tercera neurona sería un complejo ventrobasal del tálamo, que sería el núcleo ventral posterolateral G y B, y el núcleo ventral posteromedial del trigémino, que va a procesar la información trigeminal, como diría su nombre, y sus vías son relacionadas con los pares carnales, no con la periferia. Y por último, finaliza en el área 1 de la corteza sensorial y corteza, como diríamos, de la corteza somatosensorial primaria. Ahora pasaríamos a ver el sistema anterolateral, que serían las vías espinotalámicas. ¿Cuál es su función? Pues su función es transmitir información de termoalgesia, que es decir, temperatura y dolor, que sea un tacto grosero, que es un tracto protopático, y tacto ligero o fino, que serían las vías del cordón lemniscomedial del tacto epicrítico. Luego, las fibras nerviosas mielínicas, que son más pequeñas, que serían las fibras C y A delta. Su velocidad de conducción es de entre 8 y 40 metros por segundo, escasa orientación espacial, menor exactitud en las graduaciones de intensidad, menos exacto, y escasa capacidad para transmitir señales que cambian o se transmiten rápidamente. También estas, como os he dicho antes, pues transmiten dolor, frío, calor y tacto grueso. Pasaremos, tienen 2 tractos espinotalámicos anterior y lateral. Ahí sería primera neurona, que serían ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales y hacen sinapsis en la sustancia gelatinosa de las astas posteriores, lámina 1 y 2. La segunda neurona, decusación sensitiva, médula espinal, núcleos reticulares del bulbo y la médula oblongada. Tercera neurona, o sea, un complejo ventrobasal del tálamo y tendría los núcleos intralaminares y finaliza en el área 1 de la corteza sensorial, que es la corteza somatosensorial primaria. Por otro lado, tendríamos las vías espinotalámico-reticular, que es una vía más difusa que tiene postosinaptia con el orden ventrolateral. El sistema pues representa una nueva ruta por la que se transmite el dolor a un nivel ya más consciente y la información original de estructuras somáticas más profundas. Algunas neuronas de segundo orden podrían terminar en la formación reticular del tronco del encéfalo. Y pues sus fibras reticulotalámicas ascienden a núcleos instalaminares del tálamo, que a su vez activan la corteza cerebral. Las vías espinocerebelosas. Los tractos espinocerebelosos consisten en una secuencia de 2 neuronas y no pasa por el tálamo. Tiene 2 tractos, el anterior y el posterior, y está situado cerca de la superficie dorsolateral y ventrolateral de la médula. Contiene axones de las neuronas de segundo orden. Lleva información derivada de los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y receptores táctiles al cerebro para el control de la postura y la coordinación de los movimientos. La neurona hace sinapsis en la columna de Clark, que es el núcleo dorsal, por así decirlo. Sería un tracto espinocerebroso ventral cruzado que se decusa en médula espinal y vías espinocerebrosa ventral. Los tractos espinocerebrosos posterior, que es más directo, no se decusa y la vía espinocerebrosa posterior usarían. Ambos ascienden hasta el bulbo y o protuberancia. Penetran por los pedúnculos cerebrosos y terminan en la corteza. Llevan información hacia el cerebelo en cuanto a la posición de los músculos, tendones y articulaciones. ¿Cuál es su función? Pues su función es más sensibilidad profunda inconsciente, que sería, pues como hemos dicho, hablando de órgano tendinoso de Golgi, etc., pues sería propiocepción inconsciente. Luego, espinocerebrosa ventral, que sería cruzada,
que sería el pedúnculo cerebeloso superior, por encima de la protuberancia a nivel de mesencéfalo, y luego espinocerebeloso dorsal, que es más directo, que es el pedúnculo cerebeloso inferior y es en el margen entre el bulbo y protuberancia. Ahora veríamos las dos que hemos dicho antes. Vía espinocerebelosa posterior, que es la directa, que presenta solo a nivel de L3, y los cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden se encuentran en la columna de Clark. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan ipsilateralmente, es decir, no cruzados, y en la corteza cerebelosa entrando por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y la otra que hemos mencionado sería la vía espinocerebelosa anterior, que esta sí es cruzada. Ahí los cuerpos celulares de las neuronas del segundo orden se encuentran en la base del cuerpo dorsal, de los segmentos lumbosacros. Pasan por la columna de Clark también, pero su información propioceptiva también es inconsciente. Y los axones de las neuronas de segundo orden, ahí se cruzan, suben hasta el mesencéfalo y luego hacen un giro brusco, pues caudalmente, y entran en el pedúnculo cerebroso superior. Las fibras cruzan la línea media por una segunda vez en el cerebro antes de terminar en la corteza cerebrosa. Esto podemos decir que es una doble decusación. Ahora pasaremos a ver las áreas de la sensibilidad somática de la corteza cerebral. Podríamos aquí encontrarnos lo que se conoce como las 50 áreas de Brodmann, que podemos ver aquí en la imagen, que son las áreas de representación de la corteza cerebral. Las áreas 1, 2 y 3 de Rodman, por ejemplo, pues son la corteza somatosensorial primaria, podríamos decir, y es la circunvolución postocentral. También podemos ver aquí a la izquierda pues lo que sería conocido como el homúnculo sensitivo, que es una representación cortical, que podemos decir así, que se ve por encima, que parece una criatura con grandes manos, labios, en la que hay zonas del cuerpo que tienen mayor representación de la corteza somatosensorial. Y las vías del cordón posterior del lemnisco medial y espinotalámica pues terminarían aquí. Por otro lado, una curiosidad, hablamos de los dermatomas, que son campos segmentarios de la piel inervados por el nervio sensitivo. Entonces, este puede determinar una lesión medular cuando se altera su sensibilidad profunda. Así, tiene una inervación trigémina del núcleo trigeminal o ganglio de Gasser al tronco del encéfalo, al tálamo y la corteza cerebral. Las vías descendentes se originan en la corteza y en el tronco del encéfalo, interviniendo en control de movimientos, el tono postural, reflejos espinales, el equilibrio, modulación y transmisión sensorial de centros superiores y las funciones autonómicas medulares. Estas vías descendentes o vías motoras se dividen en dos grupos: directas, que son las piramidales, como la córtico-espinal, son vías voluntarias del movimiento, o las indirectas, que serían las extrapiramidales, que intervienen en el control de la postura, como la rubroespinal, retículoespinal, vestíbuloespinal y la tectoespinal. En cuanto a la vía córtico-espinal, se encargaría del movimiento fino de la musculatura distal y la modulación de las funciones sensoriales. También intervendría en la neurofisiología del sistema inhibitorio descendente, donde se origina en la área motora primaria y la premotora, yendo al mesoencéfalo, médula oblonga, decusa en el bulbo raquídeo y llega al lateral de la médula espinal. En cuanto a la vía rubroespinal, se encargaría del control del tono de la musculatura de los músculos flexores de las extremidades, originándose en el núcleo rojo del mesencéfalo y terminando en las interneuronas del asta ventral de la médula espinal. En cuanto a la vía reticuloespinal, se encargaría de la modulación de los reflejos y los movimientos voluntarios, el control de la respiración, control del equilibrio, tono de la musculatura extensora, originándose en la protuberancia del bulbo raquídeo del tronco del encéfalo hasta llegar al asta anterior de la médula espinal. En cuanto a la vía vestibuloespinal, su función sería el control del tono de la musculatura extensora y también intervendría en la función del equilibrio, originándose en el núcleo vestibular lateral de la protuberancia hasta llegar a las interneuronas del asta anterior de la médula espinal. Por último, el haz tectoespinal se encarga de modular los movimientos del cuello y de la cabeza ante estímulos visuales. Se origina en el colículo superior del mesencéfalo, desciende por la protuberancia, bulbo, hasta llegar a la médula espinal, el asta anterior, quedándose en la sección cervical sin llegar a la torácica, dado que se encarga de estímulos visuales y necesita bajar más abajo.